Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 189 y voy a hablar de Scania y Lund. Scania es una provincia sueca, una región al sur de Suecia, y Lund es una de las ciudades que hay en esta región de Scania. La semana pasada, por motivo de trabajo, tuve que ir a visitar Lund. Estuve allí alojado unos días y aparte del trabajo, aparte de ir al hospital allí, tuve tiempo de visitar Lund, visitar algunos museos, algunos lugares de interés y así aprender un poquito más de esa ciudad y de esa región. Scania es la provincia que está más al sur de toda Suecia. Scania es un nombre español, es de las pocas regiones o provincias de Suecia que tiene su propio nombre en español. No tenemos que utilizar o adaptar el nombre sueco, eso es porque ha tenido su importancia histórica. Lo mismo que hay ciudades como Londres, que realmente es un nombre español de una ciudad que se llama de otra manera en inglés. Localidades geográficas, ciudades o regiones que han tenido importancia histórica tienen su nombre en otros idiomas como en español, y eso es lo que le pasa a Scania, que en sueco se llama Skåne y en latín se llama Scania, igual que en español, pero quitando la primera S. Y Scania, ese nombre latino, igual nos suena de la marca de camiones o de vehículos pesados, que además es muy famosa. Hay muchos camiones, muchos vehículos grandes, pues vehículos de bomberos o de ese tipo de camiones y vehículos grandes que pone Scania. Pues precisamente el nombre viene de aquí y la fábrica, la empresa está aquí en Scania. Decía que ese es el nombre en latín porque parece ser que los romanos llegaron, aunque no conquistaron, pero llegaron hasta aquí y eso, llamaron Scania a esta región. De hecho pensaban que Scania, y por referencias pues el resto de Suecia, porque no sabía más allá, era una isla, y tiene cierto sentido pensar que es una isla porque desde el punto de vista continental, si lo miras desde Alemania y desde Dinamarca, pues tú lo que ves, lo poco que puedes ver de Suecia, si no vas más al norte, no tiene ninguna conexión con el continente. Entonces pensaban que Scania y lo que está más arriba, que sería pues Suecia, aunque no le llamaran así, pues era una especie de isla al norte. Y parece ser, la etimología no está muy clara, aunque es muy interesante, pero en cualquier caso parece que el término Escandinavia viene de la misma raíz que Scania. O sea, la península escandinava, Escandinavia en su conjunto, si estamos metiendo pues sobre todo a Suecia y a Noruega. Claro, en los tiempos antiguos, pues lo que más se conociera la zona sur, que está más pegada al continente, que es precisamente Scania. En esta región, en esta zona, tenemos la capital y la ciudad más poblada, que es Malmö, que tiene unos 315.000 habitantes, que es la tercera ciudad más grande de toda Suecia. Luego después está otra ciudad que se llama Helsingborg, que tiene bastantes menos, tiene 105.000 habitantes. Y luego la tercera es Lund, que tiene solo 80.000 habitantes, digo solo en comparación con Malmö, que es la capital. Y el resto de ciudades ya son bastante más pequeñas, ya son lo que en España llamaríamos pueblos, que tienen 40.000 habitantes o menos. ¿Cuál es la historia de Scania? Bueno, pues sabemos que es parte del territorio de los nórdicos, de lo que llamaríamos vikingos, y que han estado, esta zona ha estado en disputa entre Dinamarca y Suecia desde la antigüedad, desde la época vikinga. Sin embargo, la primera referencia escrita como tal del territorio fue más o menos en la época del cambio del paganismo hacia la cristianización, más o menos en el siglo VIII y el siglo IX. Y en esa época era parte de Dinamarca y se ve en los escritos, se hace referencia, la primera referencia a esta provincia, a esta región, durante el reinado del rey danés Harald Gormson. Luego hablaremos más tarde de este rey porque tenía un sobrenombre. Más tarde, ha ido siendo danés desde esta época, desde los siglos VIII y IX. Antes, pues igual también, pero no tenemos referencias escritas de hasta dónde llegaba el reino de Dinamarca, hasta dónde llegaba el reino de Suecia. Pero a partir de esta época ya sabemos que esta zona era danesa. Luego, entre el siglo XII y XVI, la archidiócesis de Dinamarca precisamente estaba en Lund, la ciudad que vamos a hablar luego más adelante. O sea que tuvo Lund una importancia histórica tan importante como que precisamente la archidiócesis de Dinamarca
es decir, el centro de poder de la Iglesia y el Estado estaban muy unidos en aquella época, no estaba en la parte continental de Dinamarca, sino precisamente estaban aquí, en Escania y concretamente en Lund, que era la parte danesa que estaba en la península escandinava, o sea que no era un territorio periférico con poca importancia política, sino más bien al contrario. En el siglo XIV, tras cerca de 6 siglos de pertenecer a Dinamarca, Escania pasa a ser comprada por Suecia a cambio de plata, a cambio de mucho dinero, por decirlo así. Sin embargo, 30 años después, los daneses recuperan el territorio por las armas, con lo cual, tras ese periodo de 3 décadas, vuelve a ser danesa esta zona. En el siglo XIV, pero más adelante, a finales del siglo XIV, está lo que se llama Unión de Kalmar, que se unen los 3 reinos escandinavos bajo una sola corona, bajo un solo rey. O sea que tanto Dinamarca como Noruega como Suecia pues son un solo reino, pero durante poco tiempo. La Unión de Kalmar no dura mucho. Y al final de la unión, pues Escania sigue siendo danesa, como ha sido siendo en la mayor parte de su historia. Y a comienzos del siglo XV se establece una academia en Lund, precisamente, que sería un precursor de lo que un poco más adelante sería la Universidad de Lund. En el siglo XVII, Escania es conquistada por Suecia y a partir de entonces Escania y Lund y todas las ciudades que había en el territorio forman parte ya del reino sueco. Y entonces se funda la Universidad de Lund. Digamos que el precursor, que era una especie de academia, empezó cuando era un territorio danés, pero pues siglo y medio más tarde, más o menos, en el siglo XVII, ya siendo suecos, pues fundan la Universidad de Lund. Pero no se calman las aguas. Durante el siglo XVII y hasta comienzo del siglo XVIII siguen en guerra porque los daneses quieren recuperar pues esa zona que había sido danesa durante tantos siglos. Y ya al final firman una especie de tratado de paz donde esta zona se queda siendo definitivamente sueca y a comienzos ya del siglo XVIII. Y desde entonces hasta ahora pues ha sido perteneciendo a Suecia. Por lo tanto, sí, los habitantes de Skåne, de Escania, son suecos, pero han sido daneses durante 8 siglos. Entonces, tanto por la forma, el dialecto que tienen de sueco, que se parece en cierta medida al danés, como ciertos sentimientos, sí son suecos. No es que haya oído que se quieran independizar o quieran añadirse o que quieran volver a ser daneses, pero sí que tiene cierto sentido decir, bueno, sí, ahora somos suecos, hemos sido daneses, digamos, tienen esa mezcla cultural y esa identidad un poco más ambigua, ¿no? Hemos visto que a lo largo de la historia de Escania, Lund ha tenido una importancia clave a nivel político, pues por el poder político que ha acumulado al ser una diócesis que acumulaba el poder eclesiástico, como la universidad. Esa gran influencia cultural que ha tenido la Universidad de Lund, porque es una de las más antiguas e importantes de Europa, no solo de Escandinavia, no solo por supuesto, de Suecia y también de Dinamarca, sino de todo el norte de Europa. Porque venía gente, por supuesto, del sur de Suecia, Dinamarca, porque es que están pegaditos, Dinamarca solo separa por un pequeño estrecho marítimo, pero también venían estudiantes de Alemania, de Polonia, de los países bálticos, o sea que tiene un área de influencia cultural muy importante, Lund concretamente. Y eso de que una ciudad haya tenido influencia cultural durante varios siglos es algo extraño en las ciudades suecas. Las ciudades suecas son modernas, limpias, tienen fama de muy bien construidas, muy bien diseñadas, de calidad de vida, pero en general las ciudades suecas no tienen esa historia de influencia cultural de siglos atrás. Por lo tanto, por eso, ciudades como Uppsala y Lund tienen cierto encanto e influencia por encima de otras ciudades más importantes y grandes, pero que tienen menos historia, como Estocolmo, Gotemburgo o Malmö. Es interesante esta Universidad de Lund, no solo por el contexto histórico, la importancia que ha tenido en los siglos XVII, XVIII, XIX, sino lo que han ido haciendo pues, durante el siglo XX y el siglo XIX. Hemos tenido oportunidad de ver museos, el museo histórico de aquí, de Lund, y nos ha sorprendido ver pues, que tenían una parte arqueológica de cierta importancia con elementos, arte y otros hallazgos arqueológicos
pues de Egipto, de Australia, o sea, de sitios más o menos lejanos y exóticos. Y es que en la época de, vamos a llamarlo, expolio, en la época de la Europa colonial, pues los suecos, en pequeña medida, y sobre todo la Universidad de Lund, siguió, digamos, la estela que estaban llevando, que tenían los arqueólogos del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de descubrir, realizar descubrimientos arqueológicos y luego traer piezas de, pues eso, en Egipto, en Persia, pues en otros lugares y expoliarlos y traer esos elementos. Por supuesto, lo que tienen aquí en Lund no tiene nada que ver con pues, el Museo Británico, el British Museum o el Louvre. Pero un poco esa era la idea, ¿no? Pues arqueólogos suecos que pues iban a esos sitios y se traían cosas y los traían aquí a Suecia, concretamente a Lund. Pero pues investigadores de Lund han hecho descubrimientos o avances tecnológicos que son interesantes. O igual el más interesante es la tecnología Bluetooth. La tecnología Bluetooth, que es esa comunicación inalámbrica que tenemos pues con los relojes inteligentes, con los cascos, los periféricos tipo teclado, ratón, pues se comunican entre ellos o con otros dispositivos, con el móvil, con el ordenador, vía Bluetooth. Bueno, pues el Bluetooth lo desarrolló el que luego sería CTO, el jefe de la empresa Ericsson, la famosa empresa ahora ya no tan importante de móviles. Y este investigador aquí en la Universidad de Lund fue el que desarrolló esta tecnología Bluetooth y lo llamó precisamente como el primer rey de Scania. Lo que había dicho al principio, el primer rey de Dinamarca que anexionó Scania al reino danés se llamaba Harald Gomson, pero casi nadie le llamaba así. Le llamaban Harald Blåtand, que eso era la denominación en nórdico antiguo, claro, pero que se traduce en inglés como Bluetooth, que significa diente azul. Se especula que debía tener un diente malo, oscuro, que debía tener un color azulado. Y entonces le llamaban realmente Harald Bluetooth, o bueno, lo estamos diciendo en inglés, pero bueno, su denominación en nórdico antiguo también empezaba por B, o sea que era el símbolo H y B, y de hecho el símbolo de la tecnología Bluetooth es precisamente las letras H y B, pero en su variante rúnica. Son dos runas, la runa de la H, que se llama Hagal, y la runa de la B, que se llama Bjarkan. Y fusionando esas dos runas sale el símbolo ese de Bluetooth, que parece que es como una B, pero en vez de redondeada con picos y luego salen como dos rayitas por detrás, pues es la fusión de esas dos runas. Así que el hecho de haber estudiado en la Universidad de Lund y la importancia que tiene Lund y para Scania, ese primer rey danés, pues al final se ha transmitido y luego el hecho de usar runas, ¿no?, para un símbolo de una tecnología del siglo XX y XXI. También aquí en Lund han desarrollado otras tecnologías, no solo el Bluetooth, pues la leche vegetal de avena, pues la han desarrollado aquí. Una especie de casco airbag, que aquí lo he visto mucho en Suecia, no sé si se ve mucho en España, es una especie de, iba a decir collar o de una especie de, sí, como una especie de collar ancho, blandito, que se pone en el cuello y cuando recibes para ir, pues, por ejemplo, con una bicicleta y cuando detecta pues una aceleración o deceleración súbita, cuando detecta que hay un golpe, pues se hincha y te protege el cuello y la cabeza, esa especie de casco airbag que sustituye el casco convencional. Y como otras curiosidades también pude ver en vivo y en directo una parte del cráneo de Descartes. Descartes al final de su vida vino aquí a Suecia como instructor o privado de la corte, de la reina en ese momento, y murió aquí en Suecia. Murió pues de un resfriado. Supongo que pues un francés como él no estaba habituado pues a los inviernos de aquí de Suecia. El caso es que murió aquí y una parte del cráneo de Descartes está precisamente en el Museo de Lund. Por lo demás, Lund es una ciudad muy bonita, con mucho encanto, relativamente pequeña, pero curiosamente no ha sido absorbida o no ha sido eclipsada culturalmente o incluso políticamente por Malmö. ¿Por qué digo esto? Porque es una ciudad de tamaño medio, pero está muy muy cerca de Malmö, está muy pegadita a Malmö y Malmö es bastante más grande. Sin embargo, pues como digo, no ha quedado como un suburbio o una ciudad dormitorio de Malmö, que es lo que podríamos pensar, debido supongo a su peso histórico y cultural, sobre todo para la universidad, pero eso se ha extendido a otras áreas. De hecho, en algunos
áreas, por ejemplo, la sanitaria que me toca más, pero en otras áreas funciona al revés. O sea, muchos estudiantes de Malmö estudian en Lund, en vez de pensar, bueno, Malmö es una ciudad grande, las universidades importantes y más grandes estarán en Malmö y serán las ciudades de alrededor las que vayan a Malmö. Bueno, pues aquí ocurre al revés. Muchos estudiantes de Malmö estudian en Lund. De hecho, Lund tiene además muchos estudiantes internacionales. Pero lo mismo pasa, como decía, en el hospital. En muchas cosas, como en mi área, como en oftalmología, parece que es más potente el hospital de Lund y es de Malmö que nos manda pacientes a Lund. La ciudad de más de 300.000 habitantes manda los pacientes a la ciudad que tiene menos de 100.000. Por lo demás, Lund es una ciudad muy bonita para ver, para visitar. Una ciudad... Me ha recordado un poquito lo que comenté a la ciudad de Visby, la capital de la isla de Gotland. No tanto, no tan impresionante, pero tiene ese aspecto de ciudad antigua, con un casco, vamos a llamar, medieval. Y tiene muchos edificios muy impresionantes, empezando por la catedral. La catedral impresiona mucho, pero además tiene edificios de la universidad antiguos del siglo XIX y algunos de principios del siglo XX, bien conservados y que le dan, bueno, pues un aire, no están feos o antiguos o mal mantenidos, sino al contrario. Así que es una ciudad que sí que recomiendo verla y pasear. Esta es más fácil de visitar porque está al lado del de Malmö, no está en una isla y además está muy cerca de Copenhague. Ya sabemos que entre Copenhague y Malmö pues le separa pues un puente. Puedes ir en el coche y te cuesta poco tiempo de dinero, ya tal, porque la verdad que pasar el puente es relativamente carillo, o puedes coger también un tren. Un tren desde Copenhague a Malmö no hay casi nada y en el mismo tren, sin cambiarse, en el mismo tren puedes llegar a Lund. Y para finalizar, un par de curiosidades personales mías. Ya os he contado un poquito pues mis impresiones, pero cómo es Lund, la historia un poquito detrás de su universidad, de toda la provincia de Scania. Pero quería acabar el episodio con un par de anécdotas ya mías. Curiosamente, cuando he llegado aquí, tenía un poco de miedo por el acento. Aquí el acento sueco es muy, muy fuerte. Eso se llama el acento, sería una variante del sueco que se llama skånska y que previamente había tenido muchas dificultades. Cuando venía alguien, algún paciente o alguien que tuviera que hablar con él y venía de aquí, de Scania, de Skåne, pues hablaba con ese acento tan cerrado que se parece más al danés, que me resultaba muy difícil, no le entendía ni la mitad. Y claro, iba a estar una semana aquí, pues en el hospital, hablando con compañeros médicos, etcétera. Pues claro, todos son de aquí. Y sin embargo, pensaba que iba a ser peor y los he entendido relativamente bien. No perfectamente, pero vamos, he podido seguir las conversaciones sin mucho problema. He dicho, sin tener que pensar en ello. No sé, ya del primer día pues me he hecho un poco la idea del acento, de esa forma especial que tiene de pronunciar las R's, que se parece a la R francesa y cómo cierran algunas vocales. Y entonces, no sé, supongo que sin darme cuenta, poco a poco, en los últimos meses o años, pues va mejorando mi entendimiento del sueco. Da la sensación que después de los 2 años y medio, pues ya está, ya me he quedado a un nivel suficiente y que no he ido avanzando, pero parece ser que el oído poco a poco se va haciendo más y ya no es tanto. Ya no es tan difícil entender incluso dialectos más complicados. Y luego otra tontería que tiene que ver con mis pantalones de trabajo. Cuando aquí trabajamos, todos los sanitarios y los médicos, pues llegamos a la taquilla y nos cambiamos y nos ponemos un uniforme de trabajo. Como en muchas otras profesiones y también en muchos médicos en España hacen lo mismo. Lo que pasa es que aquí las tallas están como bien medidas. Por ejemplo, los pantalones no tienes pequeño, mediano y grande, sino en los pantalones tienes por una parte la altura y por otra parte el peso. Con lo cual puedes tener para una misma altura de pantalón diferentes pesos. O sea que el ancho y el alto pues está bastante bien configurado. Previamente, porque yo estuve trabajando en 2 hospitales anteriores antes de estar trabajando en el hospital que trabajo actualmente, pues esas medidas me iban bien. Pues yo cogía los pantalones pues de 175 o 185 centímetros de mi altura total y luego de mi peso entre 70 y 80. Siempre he cogido esos pantalones porque corresponde a mi rango de altura y peso y me iban bien, la verdad que muy bien, sin problemas. Excepto ya en el último hospital donde estoy ahora, que me quedaban justos, o sea, de largo bien, pero como que me dan un poquito justos. Entonces pensaba, pues habré engordado, porque quiero decir, cuando me lo pongo de 70-80 kilos, me aprieta un poco.
pero luego después en el peso no he aumentado de peso. Digo, ¿qué ha pasado? He aumentado mi perímetro abdominal, pero peso lo mismo, pues entonces he bajado de densidad. Es decir, pues aumento más grasa y entonces he perdido músculo. No es que fuera especialmente preocupante, ya me he acostumbrado a coger la misma altura, 175 a 185 centímetros, pero me tenía que coger los pantalones de 80 a 90 y entonces me había pensado, bueno, pues estoy ganando perímetro abdominal, no voy a decir engordando, en el sentido de que debo estar acumulando más grasa en mi tripa, pero aunque no me doy cuenta, y luego pierdo peso por otro lado, pues pierdo masa muscular o pierdo yo qué sé, porque luego mi peso no ha aumentado. Y eso es lo que pensaba que me había pasado este último año, que pues eso, digo, me estoy haciendo mayor, pues estoy perdiendo, yo qué sé, forma física. Aunque he seguido yendo al gimnasio y bueno, me intento mantener más o menos activo, pero bueno, será una cosa de la edad, es un poco lo que pensaba. Luego, al venir aquí, al estar estos días trabajando en este hospital en Lund, pues he hecho lo de siempre. Pues he cogido de 175 a 185 centímetros de altura y he cogido de 80 a 90 kilos. Y se me caen los pantalones, o sea, me iban súper anchos. Así que me tenía que coger otra vez de 70 y 80. Con lo cual he llegado a la conclusión de no es que yo haya engordado, mi perímetro abdominal o mi forma física haya cambiado. Es que en el hospital donde estoy trabajando ahora, el tallaje está mal o algo así. Porque claro, en los hospitales que he trabajado anteriormente, me iba bien el de 70-80 que correspondía a mi peso. En este hospital de Lund, me va bien, me vuelve a ir bien. Entonces, el único donde me va mal es en el hospital donde estoy trabajando ahora. O sea, que no es que he cambiado yo, sino que el tallaje está mal. Con lo cual, pues bueno, me ha alegrado. Y poco más. Quitando estas últimas anécdotas y tonterías, espero que te haya resultado interesante este pequeño repaso histórico a esta provincia de Suecia y a esta pequeña ciudad en particular, olvidada, porque aún no son de las ciudades grandes de Suecia, pero tiene un trasfondo histórico y cultural interesante y que en este contexto no es muy común en Suecia. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.